Son las 9 de la mañana, 33 minutos, momento de darle la bienvenida a mi colega de trabajo, a mi compañera en otrora. Yo fui parte del equipo de Amalia Pando cuando empezábamos en Fides, y hoy ella va a conversar con nosotros aquí en el programa en otro formato. El lugar donde se encuentra no tiene buena señal para salir por imagen, pero lo vamos a hacer por teléfono. Hola Amalia, buen día, un gusto saludarte, bienvenida al programa. Hola Nicolás, qué gusto, un abrazo bien grande para ti y todos los amigos que nos escuchan. Amalia, a ver, está de moda este tema, el retrotraer lo que pasó el 2009 allá en el Hotel Las Américas. Yo quisiera preguntarte a ti, a ver, que tienes muchísima experiencia en esto, has hecho muchísima investigación. ¿El desarchivar o el filtrar este documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte de esa pelea al interior del movimiento al socialismo? ¿Es una cortina de humo para distraer al pueblo boliviano? ¿O esto puede tener consecuencias serias a futuro? ¿Qué dices, Amalia? Me llama la atención, primero, que este es un informe oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió el año pasado y que no se iba a conocer, no sé por cuánto tiempo más, si no hubiese sido esa filtración de algún personero del gobierno. Eso es evidente. Ahora, fíjate la actitud cómplice de esta Comisión Interamericana, que siempre ha estado protegiendo al gobierno de Evo Morales de manera abierta, de manera vergonzosa. Un informe que apunta a la realización de asesinatos políticos por parte de las fuerzas del Estado, con la participación de las más altas autoridades, el presidente, el vicepresidente y además el Estado venezolano. Y la CIDH permite que ese documento sea guardado en reserva. Es decir, es la investigación de un crimen horroroso y la CIDH le permite al gobierno de Arce mantenerlo en algún cajón de reserva para que no se dé a conocer y no se aplique las consecuencias. Las consecuencias son dos. Una, el resarcimiento económico a los familiares de las víctimas y a las víctimas. Eran 5 las víctimas, 3 muertos y 2 sobrevivientes torturados y encarcelados. Y la segunda consecuencia es, por supuesto, el procesamiento penal a los autores intelectuales y materiales de este crimen horroroso, que es horroroso por doble partida. Después te cuento esa parte o te comento esa parte, pero esa es la primera conclusión que me llama la atención, la actitud encubridora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo segundo, hay pugna interna abierta. Ya no hay forma, las denuncias de la oposición ya no tienen ningún sentido, puesto que es Evo Morales el que fustiga al gobierno de Arce, acusándolo de corrupción y de encubrimiento al narcotráfico. Es decir, más grave no puede ser. ¿Y cómo responde Arce? Con las mismas acusaciones. Le dice: voy a investigar 14 años de corrupción. Y le responde Evo Morales: sí, pero tú fuiste parte de eso. Y luego, encubrimiento al narcotráfico. Bueno, ambos no se sabe cuál de los dos son más narcos y encubridores del narcotráfico. Así de grave es la situación. En algún momento es posible que hagan una tregua. Es evidente que el gobierno de Arce no está dispuesto a llevar a los estrados judiciales, como debería ser, a Evo Morales
por los asesinatos del Hotel Las Américas. No, no está dispuesto. Yo creo que más bien la cortina de humo es la persecución a los cocaleros. Yo creo que la actitud tan sañuda, tan desvergonzada, tan violatoria de todos los derechos constitucionales contra hermano, ¿no? Son cocaleros, no es la oligarquía cruceña, no, son campesinos yungueños. Tanto odio desatado y tanta ferocidad estatal, yo creo que intentan pasar a un segundo plano este hecho grave, catastrófico, que es el asesinato por parte del gobierno de Evo Morales, bajo la instrucción de Evo Morales, tal como se ve en el video que lanzó desde Venezuela, abrazado de Hugo Chávez y de Raúl Castro, porque ambos estaban comprometidos en este crimen, ¿no? Fueron asesinados. Ahora hay 48 cómplices, que son los ministros de Evo Morales, 48 cómplices, faltan 3. Falta el que reemplazó a Alfredo Rada como ministro de Menes, Arce y Choquehuanca, que también eran ministros. Pero todos los demás, 48 cómplices de este crimen, han suscrito un apoyo alegando que había conspiración, actitudes separatistas por parte de Santa Cruz. Cualquiera de esos actos, nada justifica un crimen tan horroroso como el que ocurrió en el Hotel Las Américas. Ahora muchos se estarán preguntando, Amalia, ¿no? Luis Arce Catacora, que no, junto a David Choquehuanca, que no firman un documento que han rechazado los exministros al servicio de Evo Morales, estas acusaciones en contra, que no firman. ¿Será que a Luis Arce Catacora le va a temblar el pulso para dar luz verde a esta investigación? Yo no creo. ¿Tú qué piensas? No, yo creo que no va a ir, no lo va a procesar. Por esto no lo va a procesar. No va a procesar a Evo Morales por ningún motivo. Otra cosa es que lo va desprestigiando de a poquito, porque es evidente que Arce quiere ir a la reelección y Evo Morales quiere recuperar el poder perdido por su cobardía y por su falta de principios democráticos, porque si él respetaba el 21F, posiblemente hoy hubiera sido presidente constitucional. Pero, en fin, no creo que ellos vayan a procesarse mutuamente, Nico. Sí, de boca para afuera, en una campaña de desprestigio mutuo, eso es obvio. Está en juego la personería jurídica del MAS. El diputado Cuellar dice que hay financiamiento del narco, hay 2 nuevas cartas que el MAS dice que son fraudulentas, en fin, pero no van a ir a estrados judiciales, y menos por este tema que es medular en materia de derechos humanos. No se puede matar, acribillar, ¿no? Porque tú piensas que es enemigo tuyo, ¿no? Tú eres juez, parte, y organizas el crimen, organizas quién va a disparar, cómo va a ser, planificas, es decir, tiene todas las agravantes habidas y por haber. Entonces, llegar a que Luis Arce procese a Evo Morales, eso no va a ocurrir. Es más, ahora que ha salido este informe, Arce no sabe cómo volverlo a la gaveta del olvido, y eso es lo que está intentando hacer. Amalia, una consulta y después le voy a dar la bienvenida a mi compañera de trabajo, Gladys Mita, que ya está al otro lado de la pantalla. Dentro de las investigaciones del caso Rosia, se conoce que el gobierno nacional, con ayuda de Venezuela, fueron los que trajeron a estos súbditos extranjeros al país para después matarlos. Me estoy preguntando, pero antes le daré la bienvenida aquí a Gladys Mita. Gladys, buen día, un abrazo, bienvenida, estamos junto a Amalia Pando.
Hola Nico, ¿cómo estás? Sí, un saludo para ti, para Amalia también por estar con nosotros y muchas gracias a ella. La respuesta, no, Nico, tú le hiciste una Sí. pregunta. ¿Qué dices, Amalia? Así fue. Nicolás, Gladys, ¿cómo estás? Buen día. Así fue. Por eso es el hecho más siniestro. Es la prueba ah, de cuánto pueden hacer y hasta dónde pueden llegar para mantenerse en el poder. Es lo que rutinariamente hace el régimen cubano y es lo que ha hecho durante casi 2 décadas el régimen venezolano. Y por eso Nicolás Maduro está sometido a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y se mencionan 18.000 asesinatos, Nicolás, 18.000 asesinatos como como el que ocurrió en el Hotel Las Américas. Son asesinos aprovechando todo el poder y el encubrimiento, la impunidad que les da el manejo del Estado y dentro del manejo del Estado, el manejo de la justicia, de la policía, del ejército, en fin. Es siniestro porque recordarás que en el 2009 el gobierno estaba casi acorralado por las movilizaciones de la Media Luna, con Santa Cruz a la cabeza, el empresariado cruceño que estaba muy asustado de la presencia de Evo Morales. Y había paros, había la toma de oficinas públicas del Estado, en fin. Entonces el gobierno decidió acabar con la Media Luna y eso significaba acabar con sus dirigentes, ¿no? Encarcelarlos, destronarlos políticamente. Y bueno, entre otras cosas ocurrió la masacre del Porvenir, que fue provocada para destituir a uno de los personajes más importantes de la Media Luna, que era el prefecto Leopoldo Fernández, el prefecto de Pando. Pero Santa Cruz era una materia más delicada. El sector al que se enfrentaba era muy poderoso y entonces armó el caso de terrorismo. Trajo a Rocha, lo contrataron a Rocha para que Rocha tiente al empresario cruceño y le diga: yo te voy a armar un aparato armado y vamos a independizar a Santa Cruz. Vamos a separarnos de Bolivia y vamos a declarar la República Independiente de Santa Cruz. Y habló con los dirigentes y les pidió plata y ningún dirigente aceptó esa propuesta. Le parecía alocada, a muchos les pareció que la plata que pedía Rocha era una locura. En fin, nadie mordió el anzuelo, esa fue la verdad, nadie mordió el anzuelo. Rocha fue traído por el jefe de inteligencia, Jorge Sanciesteban, trabajaba con el policía Andrade, que era el segundo de inteligencia, no sé si el segundo, pero estaba bajo las órdenes del comandante de inteligencia, y trabajaba estrechamente con Rocha, aparentemente como infiltrado, pero en realidad Rocha y Andrade sabían lo que estaban haciendo. Rocha trajo a estos muchachos, los reclutó para hacer el grupo supuestamente terrorista, y bueno, no resultó, no pasó nada. Tanto no pasó que en el último tiempo Rocha y sus amigos se dedicaban a farrear, pues se dedicaban a ir a parrilladas con el propio policía Andrade. Entonces, seguramente alguien, el hermano de Álvaro García Linera, Raúl García Linera, fue el encargado de llevar adelante este operativo de liquidar a Rocha, de matarlo. Primero era el único testigo que podía decir: pero si a mí me trajo el gobierno, ¿verdad? Bueno, había que acabar con ese testigo y lo mataron, y ya sabes cómo, pretextaron
el atentado en la casa del cardenal, que lo cometieron los propios policías, el propio Andrade con la famosa policía Marilyn, y el atentado en la casa del cardenal fue el pretexto para la ocupación planificada, estudiada del Hotel Las Américas. Los agarraron en calzoncillo, literalmente, durmiendo de una farra que habían tenido la noche anterior tremenda, y los mataron, los asesinaron. A dos de ellos, a Rocha, pues tiene varios disparos, y a los otros por la espalda. Y esto que se tapó, se encubrió. Carlos Valverde hizo una investigación, un libro a propósito de esto, Nicolás. Carlos Valverde es el primero que descubre que el pasaje de Rocha, el primer pasaje de Rocha, fue pagado por un ministro venezolano con una tarjeta de crédito de un ministro de Hugo Chávez, un ministro venezolano. La tarjeta del pasaje con el que se paga el pasaje es pagado por Venezuela. Este dato, Valverde jala esta fibra de la investigación, de cómo puede ser que un ministro del régimen de Venezuela hubiera pagado el pasaje de Rocha. Y entonces es esta hebra de la investigación la que lleva a concluir que es el gobierno el que lo trajo, y después se sabe que es el jefe de inteligencia, que es Andrade, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un crimen horroroso, primero porque el gobierno monta el grupo terrorista, y al mismo tiempo el gobierno lo ejecuta, lo mata, para eliminar testigos ante el fracaso, porque el empresariado cruceño no mordió el anzuelo. Esa es la verdadera historia. Amalia. Nico, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Sí, dale. Gladys. Ya, se cortó nuestro internet, sí. Amalia, ¿cómo ve usted ahora que, bueno, esto definitivamente le está preocupando a muchas autoridades, ¿no? Uno de los funcionarios públicos de alto rango ha pedido, pues, en la víspera que se levante el secreto de fuente, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasaría en el caso de que el gobierno, en un hipotético caso, decida iniciar un proceso a Evo Morales y a algunas exautoridades respecto a este tema? Pero claro, en el informe sobre esta materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere exigirle al deber que diga quién le dio el documento. Bueno, como sabes, no se puede levantar el secreto de imprenta ni por nada del mundo. Esa es la condición, esa es nuestra condición de periodistas, y la ley de imprenta considera un delito al periodista que revele su fuente. En este caso, el deber tiene la obligación de guardar el secreto de imprenta. Punto y aparte. De nada le sirve al gobierno saber quién es el delator. Pues está muy claro quiénes tenían el documento, el procurador y el ministro de Justicia. Es uno u otro. Bueno, que se las arreglen internamente, eso no nos afecta, eso no cambia para nada el contenido del informe. Y la complicidad de la propia comisión, de la propia CIDH, de aceptar que el gobierno guarde en reserva este documento de manera indefinida, porque no es que va a estar en reserva 1 año o 2 años, no, va a estar en reserva y va a estar en reserva por siempre. No nos hubiéramos enterado jamás. Bueno, existe este informe, y este informe tiene sus consecuencias. Si Arce va a juzgar o no a Evo Morales, yo ya dije, Gladys, que no creo que esto vaya a ocurrir. No creo que la sangre llegue al río. No va a ocurrir. Porque Arce nunca sabe, ¿no?, si Evo Morales recupera el gobierno, el primero en ser juzgado, porque a Evo Morales es a él al que no le va a temblar la mano para juzgar a Arce.
Pero Arce no va a ir tan lejos. Es mi impresión, pero veremos lo que dicen los hechos. De momento no están ni siquiera dispuestos a reconocer que ese documento existe. Están en la cacería de brujas interna para saber quién filtró el documento, pero están muy lejos de abrir un proceso contra Evo Morales. Sí habrá una dura pugna para saber quién es el candidato del MAS, y yo avisoro que el MAS va a ser Evo Morales y que Arce va a quedar fuera del MAS, lo mismo que Choquehuanca, en fin, apelarán a otras siglas o harán el MAS 1. De que no conoce, o sea, a los del otro viernes, recordarles, Amalia, a ver, te pregunto, estoy conversando con mi colega de trabajo, Amalia Pando, directora de Cabildeo. Amalia, si los contratados en el exterior a la cabeza de Rusia llegaron al país y no lograron disparar una sola bala y solo estuvieron ocupados en organizar un grupo, quién sabe, de separatismo en el país, uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué los mataron? Si no dispararon un solo tiro. Porque lo del domicilio del cardenal Julio Terrazas, eso está conocido, fue una bomba que pusieron el grupo de inteligencia del gobierno para tratar de buscar algunas excusas de que ese grupo terrorista estaba funcionando en el país. Si no dispararon un tiro, ¿por qué los mataron, Amalia? Lo mataron a Rocha, porque el trato era con Rocha. Rocha trabajaba con el policía Andrade conjuntamente, se reunían todos los días, hay fotos de ambos en una parrillada, en fin. Lo matan a Rocha con dos objetivos, me parece, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero de manera deductiva, yo saco dos conclusiones. Uno, lo matan porque Rocha es el único testigo de haber sido contratado por el propio gobierno. Rocha es el que sabe que el grupo terrorista no existe y que el grupo terrorista fue armado por el propio gobierno para atentar al empresariado y a la dirigencia cruceña, y que no le resultó. Él es el testigo, él fue el contratado, él hizo el acuerdo con el propio jefe de inteligencia del gobierno. Entonces, hay que matarlo. Es la única forma de garantizar que mantenga la boca cerrada. Y la boca de Rocha está cerrada para siempre. Eso es evidente. Y segundo, lo matan sin piedad a él y a los otros, que son muchachos, ¿no? El irlandés, es la madre del irlandés, como toda madre, no se va a resignar. Y es la madre la que abre la causa en la CIDH, aunque hay varias otras causas, pero es la madre del muchacho irlandés que tenía 23 años, una cosa así, que es como un efecto colateral. No podían matar solo a Rocha, tenían que matarlos a todos. ¿Para qué? Para decir era un grupo terrorista y abrir una causa, que eso es lo que ocurrió, no sobre cómo murieron, no sobre cómo mataron, no sobre quiénes lo mataron, sino abrir una causa sobre el terrorismo, sobre el supuesto terrorismo. Caso terrorismo. El caso no se llama caso Hotel Las Américas, se llama caso terrorismo. Y ahí no entra ningún funcionario del gobierno, porque no están investigando quién mató a Rocha. Ahí inventan una investigación sobre un supuesto caso terrorismo. Y todo aquel que habló, compartió un almuerzo, compartió un refresco o lo que fuera con Rocha, acusado de terrorismo. Y entonces los ponen en la lista, y como 30, 40, y desatan el mayor caso de terror entre el empresariado cruceño. Ajá. Y desbaratan la media luna, sí, ¿verdad? Y meten a la cárcel a gente que no tuvo, pero es que no tuvo nada que ver.
Y hay gente que pasó 8 años en la cárcel. Nicolás, en 8 años uno sale médico. 8 años uno puede estudiar 2 profesiones. 8 años presos, sin piedad, sin piedad. No se les movió una pestaña, ni en matar a esta gente, ni en perseguir, extorsionar y arrinconar a todos los que metían, entre ellos el general Gary Prado, que era una pena, ¿no? Lo llevaban en condición de paralítico, en situaciones terribles, en camilla, a declarar. No, fue horroroso lo que ocurrió, Nicolás, fue horroroso. De eso es capaz Evo Morales, de eso y mucho más. Mucho más, como el de cercar ciudades y someterlas al hambre y al asedio. Ojo, estamos ante un hombre siniestro, autor de estos crímenes. Estamos conversando. No sé si te respondo. Sí, no, está bien. Ya te entiendo y yo creo que esa es la explicación para, después de matarlos a estos súbditos extranjeros, desatar una cacería como esa cacería que ahora se está desatando en contra de los productores de coca, ¿no? Aquí, a diestra y siniestra. Amalia, pero ¿por qué este proceso? No sé, si ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya conocía el gobierno de Yanine Áñez, o no se entregó en ese momento, o no se hizo esa investigación, porque fue el gobierno de Yanine Áñez que cerró el caso de investigación del Hotel Las Américas. Y uno se pregunta por qué no en ese gobierno de transición ya podía haberse iniciado esta investigación en contra de los autores de la masacre allá en el Hotel Las Américas, no sé. Nicolás, no hay confusión. Primero, este caso data del 2009, no del 2019, sino del 2000. Pero el caso se cerró, las investigaciones se cerraron en el caso de Yanine Áñez. A ver, en el gobierno de Yanine Áñez cerraron el caso terrorismo, no el caso Hotel Las Américas. El caso terrorismo, como te digo, era un caso montado para acusar a todos los empresarios, los dirigentes cívicos, todos los que el gobierno consideraba sus enemigos, los metió en el caso terrorismo. ¿Está bien? En ese caso terrorismo no investigaron el caso Hotel Las Américas, no investigaron ni les interesaba investigar quiénes eran los autores de esta masacre. No se investigó la masacre. Lo que se investigó, entre comillas investigó, es decir, se utilizó el caso terrorismo para perseguir al empresariado y a la dirigencia cruceña. ¿Está bien, Nico? No sé si se entiende. Este caso en el que estaban ya presos 8 años, el caso no avanzaba por nada, estaba estancado. Y habían 3 o 4 que no aceptaron declararse culpables y que estaban presos hace 8 años de manera injusta, sin acusación. En fin, ese es el caso que se cierra en el gobierno. No cerró el caso porque nunca se abrió la investigación sobre los muertos en el Hotel Las Américas. No sé si me entiendes. Sí, claro que sí. La investigación, el informe de la CIDH es del año pasado. Yanine Áñez nunca lo conoció porque no había terminado todavía. Este informe es del año pasado, 2021, gobierno de Arce Catacora. Arce Catacora es el que recibe este informe, seguramente, ¿verdad?, lo discuten de manera reservada, y hay solo 2 posibilidades. Este informe, la copia de este informe, ha tenido que estar en el escritorio del procurador Chávez, del ministro de Injusticia, el ministro Lima, o en el escritorio del propio presidente Luis Arce Catacora. O tal vez hay 3 ejemplares que están en los 3 lugares. Una fotocopia salió de uno de estos 3 despachos y terminó en las manos de un periodista del Deber. Pero eso ocurrió, como sabes, la semana pasada.
Estamos conversando con Amalia Pando. Gladys, ¿tienes alguna consulta? Sí, Nico. Amalia, ¿cómo podemos entender cómo ve usted la intromisión de la Embajada de Venezuela en ese momento? Claro, porque estaba junto a Chávez cuando dijo, hizo el expresidente Evo Morales este anuncio que hubo una balacera, etcétera, ¿no? En el Hotel Las Américas, pero hay reportes también donde se asegura que han estado personeros de la embajada en el hotel ese día antes de que suceda todo esto, ¿no? Y al parecer, según detalla también el deber hoy día, hubo un acuerdo militar entre Evo y Chávez que había sido firmado un año antes del operativo en el Hotel Las Américas. ¿Cómo se puede ver toda esta intromisión de Venezuela en este caso? Bueno, el vehículo, la correa de esa intromisión ha sido el propio presidente del Estado plurinacional, don Evo Morales Ayma. No sé si ustedes recuerdan esa declaración de Evo Morales, que ustedes la pueden encontrar en el YouTube, en la que dice, aquí no hay nada que discutir. Acá se cumplen las órdenes del comandante Hugo Chávez y del comandante Raúl Castro. O sea, él era no solo un convencido, sino un militar. Teníamos un gobierno al servicio de extranjeros como es Cuba y Venezuela. Y ese vínculo no se ha roto con Arce Catacora. Arce Catacora sigue siendo un leal militante, un peón de Venezuela y de Cuba. Y por lo tanto, un cómplice de los crímenes de Putin, porque Venezuela y Cuba están al servicio de Putin en Rusia y de la invasión y de la matanza de niños y todas las atrocidades que ocurren en Ucrania, pues tienen unos cómplices, entre ellos los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Bolivia, lamentablemente. O sea, todo lo que hacía Evo Morales, especialmente en materia de persecución a la oposición y de montar estas cosas, de haber montado el Porvenir, de haber montado el caso terrorismo, todo eso estaba pensado, planificado por Venezuela y Cuba. Como también eso es lo que le pasó a Evo Morales el 2019 cuando huyó, ¿no? Él no huyó solo, él estaba en permanente contacto con venezolanos y cubanos y que le dijeron, es bueno que huyas y después vuelvas como héroe porque así ya lo hicimos con Hugo Chávez y le salió el tiro por la culata. Y salió como un cobarde, ¿verdad? Dejando todo y ahora se las hacen pagar con Janine Áñez, que lo único que hace fue llenar ese vacío de poder. Ahora dicen, por resolución del Tribunal Constitucional no hubo vacío de poder. Es que son unos payasos, al final son unos payasos macabros, ¿no? Macabros. Esa es mi opinión, Gladys. Amalia, ahora, bueno, uno se estará preguntando, ¿no? De pronto Evo aparece en varios flancos. Uno aparece en el tema del narcotráfico con Maximiliano Dávila y uno estaría diciendo, bueno, será la DEA quien está detrás de Evo y se esclarezca finalmente si Evo tiene algunos compromisos de narcotráfico en el país. Y ahora aparece este otro hecho del tema del narcotráfico, mejor dicho, del Hotel Las Américas. Bueno, ¿qué se está queriendo hacer en contra de Evo? Parece que los problemas le van brotando y le van rodeando. Hay en serio una pelea frontal decidida desde el interior del MAS sobre aquello, lo que ha llamado Evo Morales Ayma, el plan negro. Bueno, es evidente que sí, Nicolás, es evidente que sí, ¿no? Evo está asustado, ¿por qué? Porque la DEA va juntando datito tras datito, va sumando. Hay un expediente abierto en Estados Unidos. La misma acusación la tiene Nicolás Maduro
el segundo hombre de Venezuela, Diosdado Cabello, que no pudo ni llegar a la Argentina porque inmediatamente Estados Unidos pidió el arresto a una juez y la juez dijo, la juez argentina, ¿no? Dijo, si llega lo detenemos. No puede ni salir de Venezuela. Entonces, lo mismo ocurre con Evo Morales, que sabe que eso ocurre. Él es un hombre informado y además inteligencia cubana, que es de los organismos represores más importantes de nuestro continente, más eficientes, sabe que hay una investigación abierta contra Evo Morales y que cualquier rato Evo Morales se descuida y lo aprenden en cualquier punto del planeta, ¿no? Y Evo Morales ingenuamente cree que es Luis Arce el que está facilitando esos datos cuando la DEA y los organismos, el Departamento de Justicia, etcétera, etcétera, va acumulando datos hace una década, o quién sabe, hace más de una década. Entonces, ¿cuál es el temor? No sé si te acuerdas cómo al presidente de Honduras, el presidente de Honduras dejó su cargo 15 días después. Lo detienen y se lo llevan a Estados Unidos. Sí. Oye, Dios perdona, pero la DEA no. Y eso es lo que está en curso. Y lo único que lo salva a Evo Morales es volver al gobierno, volver al poder. Y el gran obstáculo para cumplir esa su meta se llama Luis Arce Catacora, que Evo Morales creía, y yo también, que era un monigote, un títere. Tilín, tilín, tilín. Bueno, resulta que no había sido monigote ni tan tilín, tilín, ¿no? Arce, como resultado de las encuestas, piensa que tiene más posibilidades que Evo Morales de ir a la reelección. Y luego aquel que ha disfrutado de los dulces del poder, Nico, no quiere dejarlo, y Arce no quiere dejarlo. Y hay una corriente en el MAS de los marginados por Evo Morales, que ahora están, que son cola, que son el séquito de Arce Catacora, y que pues sí, quieren quedarse. Ahora es cuando nos toca a nosotros, dicen, ¿verdad? En todo esto, como ves, la oposición no toca pito. Ahora sí, no hay oposición. Sí, no. Ahora estoy pensando seriamente en lo que recientemente dijo la hija de Yanine Áñez. Si Luis Arce Catacora no le inicia un proceso a Evo Morales de seguro lo va a corretear después a Luis Arce Catacora. Seguro. El punto es, ¿será que Arce está dispuesto a entregar a Evo Morales? Porque eso también sería parte de su propio entierro, ¿no? El calificativo de traidor le quedaría chico. Entonces no lo va a hacer. Pero tiene razón Carolina cuando dice Evo no se la va a perdonar. Es que ni Dios ni Evo Morales perdonan, ¿no? O al revés, Dios puede perdonar, pero ni la DEA ni Evo Morales perdonan. Evo Morales no perdona a nadie. Y a Luis Arce no se la va a perdonar, ni a David Choquehuanca tampoco. Dios nos libre, los primeros aprendidos van a ser Arce y Choquehuanca, de eso no hay duda, de eso no tengo duda. Pero a mí me parece muy difícil que Evo Morales pueda volver al gobierno. Ya no le queda electorado, ya no le queda. Tiene más probabilidades de hacer un gobierno prorroguista Arce, ¿no? Por lo menos eso es lo que dicen las encuestas. Evo Morales está mal en las encuestas, está mal en el prestigio, ya no tiene la hegemonía de su partido. Todo, salvo la plata y los millones de dólares que lo acompañan, todo lo demás está en contra. Y cualquier rato los cubanos y los venezolanos también lo desechan porque van a ver un mejor y más eficiente servil a Arce Catacora, ¿no? Entonces por ahí ya un desprestigiado Evo Morales tampoco le sirva. Veremos qué pasa.
Espectacular. Definitivamente, Amalia. Nico, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa. Amalia, ¿hay alguna diferencia entre el gobierno de Arce Catacora y el gobierno Morales? Claro, más allá de los años que están en el poder, pero en cómo se está manejando las actuaciones, actitudes que tiene el gobierno de Arce y tuvo en su momento el gobierno de Evo Morales, ¿hay diferencias o sigue siendo lo mismo que hace 14 años? Gladys, hay diferencia, ¿no? Evo Morales tenía un liderazgo indiscutible, no tenía la pugna interna dentro de su partido porque no lo permitía, tenía la absoluta confianza de Cuba, Venezuela y la naciente dictadura de Nicaragua, pero sobre todo tenía bonanza económica, Gladys, bonanza económica, se tiraba la plata, autos para los dirigentes, hoteles para los dirigentes. Bueno, eso sí fue bonanza, ¿no? Locales sindicales, canchas de fútbol, plantas por aquí, plantas para allá, plantas se supone de industrialización, no plantas vegetales que nunca funcionaron. Es decir, el derroche fue el gobierno del derroche porque tenían plata para derrochar. El gobierno de Arce, primero, no tiene el liderazgo de Evo Morales, para nada. Es más bien un presidente gris, sin luces propias, o unas luces muy tenues, ¿verdad? Muy tenues. Segundo, cruzado por la división de su partido. Entre él y Choquehuanca hay una pugna, entre él y Evo Morales hay otra pugna, entre su bancada ya no es su bancada, ¿no? Los diputados y senadores están divididos, aunque todavía le hacen caso y aprueban levantando la mano los proyectos e iniciativas que tienen. Está en medio de una crisis económica galopante, no hay gas, sabes que ahora se ha tirado a todo el empresariado nacional porque les ha quitado lo mismo que el gobierno impulsó, que era que los empresarios generen su propia energía eléctrica usando gas natural, porque se supone que el gas era abundante, y entonces invirtieron en generadoras de energía eléctrica, y ahora el gobierno de Arce les prohíbe generar energía eléctrica y se quedan con los equipos, ¿no? Como con los ruleros en la cabeza. Las reservas bajan, el endeudamiento sube, la subvención de los carburantes es de $1.000 millones, casi lo mismo que se produce en la exportación de gas natural, que cada vez es más escaso. En fin, no es lo mismo, Gladys, no es lo mismo. ¿Cuántas huelgas ya ha tenido Arce Catacora? Bueno, sus bastantes huelgas. Parece muy fuerte, porque persigue, encarcela, no tiene piedad, viola los derechos humanos sin asco, ha sometido nuevamente al Poder Judicial, etcétera, etcétera. En eso se parece, en la persecución a la oposición, en el pisoteo de los derechos humanos, en eso son igualitos. En la sed de poder, en eso son igualitos, pero las circunstancias no son igualitas. Agradecemos muchísimo a Amalia Pando por esta exposición espectacular. Amalia, un agradecimiento especial, gracias, y te estaremos molestando siempre para escucharte de vez en cuando, siempre saludable. Para mí, un gusto, Nico. Tú sabes que cabildeo cada vez que estás en las calles haciendo espectaculares reportajes, cabildeo te retransmite, Nico. Un orgullo tenerte de colega, de compañero, y muchas gracias por tu invitación, a tus órdenes como siempre. Un abrazo grande para ti, que nos
Igualmente, Gracias, un Amalia. abrazo. Amalia Pando estuvo con nosotros en estos minutos preciosos. Amigos, una pausa y enseguida retornamos aquí en el programa en otro formato.